We all know the verse. Todos conocemos el verso. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Bien, cuando analizamos la palabra nuevo, debemos entender que se trata de una característica del reino. Descubrimos que la palabra nuevo se relaciona con cosas que son diferentes. A medida que caminamos con el Señor, nos volvemos diferentes. Vamos a tener una nueva identidad y vamos a hacer las cosas de manera muy diferente al resto del mundo. Una cosa que me resulta realmente triste es que muchos creyentes no están creciendo en esa novedad, no están abrazando una cultura bíblica, no entienden el cambio que Dios quiere que reciban. Y cuando lees el libro de Esther, que debo decir antes de avanzar que en el judaísmo nunca se le ha conocido como libro, se llama el rollo de Esther. La palabra rollo en hebreo es la palabra Megilá, que proviene de un verbo hebreo que significa revelar algo, descubrir algo. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Queremos descubrir una verdad bíblica gracias a esta especie de patrón que nos brinda el libro de Esther. No para comprender el pasado, sino más bien el futuro. Y resulta triste que muchísimos creyentes no conozcan la verdad de esta festividad conocida como Purim, que tiene que ver con la soberanía de Dios y la providencia de Dios obrando en la vida de su pueblo para producir, oigan bien, para producir la victoria. Vamos a ver que, en primer lugar, este libro de Esther trata sobre la victoria. Ahora, un elemento importante que veremos en el libro de Esther es un villano. Su nombre es Amán, y lo que sabemos de él es que está en contra de la voluntad de Dios. Él no quiere que los propósitos y planes de Dios tengan éxito y, por lo tanto, ¿qué hará? Él no solo buscará matar a un hombre con el que está enojado, sino que quiere exterminar a todo el pueblo judío. En nuestros días, hemos visto recientemente una explosión del antisemitismo. Hemos visto en el mundo, sin importar dónde residas, ya sea en Asia, en África, en Europa, en América del Norte o en América del Sur, podemos ver un gran odio que crece cada vez más contra Israel y contra el pueblo judío. ¿Por qué razón? Bueno, la mejor respuesta bíblica es esta. La razón es Satanás. Vemos que Satanás sabe algo. Satanás sabe cuán crucial es el pueblo judío dentro del plan de Dios. ¿Y de qué plan estoy hablando? De un plan victorioso para establecer el reino de Dios. Sabemos que hasta que el último remanente de Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que clamen por el Mesías no responderá. Y vemos que Dios usará cosas difíciles, incluso todo ese odio contra el pueblo judío, para lograr una transformación espiritual en ese remanente de Israel, para que deseen al Mesías y que estén preparados para su ministerio en los últimos tiempos. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y específicamente el capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que se mencionan dos bestias. Normalmente, una bestia en la profecía bíblica es un imperio. Y vemos que habrá un imperio en los últimos días que se levantará y ese imperio es llamado, según Daniel capítulo 8, es llamado el macho cabrío. Pero también quiero que vean que la Biblia habla del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, después de que surja ese imperio, encontramos que más adelante emergerá un líder, y ese líder es el anticristo. En hebreo, usamos una palabra muy específica para nombrar al anticristo. Es Zoer HaMashiach, el anticristo. Lo que quiero que entiendan es que a Amán se le llama con ese mismo término,
y lo veremos en un momento. Así que el anticristo, eventualmente, no desde el principio, pero eventualmente, tomará el liderazgo de este imperio, que está en contra de la voluntad de Dios y de los planes de Dios, y por supuesto, del reino de Dios. Cuando leemos el libro de Esther, encontramos muchas cosas que están escritas de una manera muy comprensible, que apuntan al plan de Dios para lograr la redención. Vamos a ver que el libro de Esther, como gran parte de la Biblia, habla sobre la redención. Así que lo que me gustaría hacer es comenzar observando 3 lugares específicos en el libro de Esther. El primer lugar al que me gustaría acudir es al libro de Esther, capítulo 3. De nuevo, libro de Esther, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 5, y así es como Amán, este prototipo del anticristo, va a comenzar. Él verá a un judío llamado Mardoqueo, contra quien sentirá ira. Una ira ardiente, según la palabra que se usa aquí, para describir su aversión y su odio, primero hacia Mardoqueo, pero veremos inmediatamente después que será contra todo el pueblo judío. Lean conmigo el verso 5. Esther 3:5. Y Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él. Y Amán se llenó de ira. Y nuevamente, esta palabra para ira proviene de una palabra hebrea que significa calor. Así que es una ira ardiente, una ira intensa y apasionada. Y noten sus pensamientos. Próximo verso, el verso 6. Y pensó que era pequeño o insignificante a sus ojos, es decir, desde su perspectiva, extender su mano nada más contra Mardoqueo. Él pensó que eso era demasiado insignificante. Pensó que no era apropiado. Entonces, ¿qué quiso hacer? Quiso exterminar a todo el pueblo judío. Noten lo que dice a mitad del verso. Pues le habían informado sobre el pueblo de Mardoqueo. Él se enteró de qué pueblo provenía Mardoqueo. Y por lo tanto, noten su respuesta, y Amán procuró destruir a todos los judíos que vivían en todas las provincias de Ahasverosh. Ese es el rey Asuero. ¿Y a quién quería destruir? Noten lo que dice al final del verso 6. Al pueblo de Mardoqueo. Bien, ¿qué estaba haciendo Mardoqueo? Estaba siendo obediente a las instrucciones de Dios. Tenemos que entender que no es correcto adorar al hombre, sino que solo debemos adorar a Dios. Por lo tanto, cuando vemos la escritura en el versículo 5, dice 2 cosas que él no hizo. Él no se inclinó, o sea, no dobló su rodilla, y tampoco se postró, 2 palabras asociadas con la adoración en la escritura. Esto demuestra que Mardoqueo estaba claro en que no somos llamados a adorar al hombre, ni a mostrar a un hombre un respeto tan alto como el que somos llamados a mostrar por Dios. Versículo 7. Aquí vemos algo. Hay un plan para exterminar al pueblo de Mardoqueo, al pueblo judío. Pero noten lo que revela la palabra de Dios. Verán, con Dios todo es posible. Nada sorprende a Dios, nada toma a Dios por sorpresa. Y las Escrituras nos van a decir que Dios ya tiene una solución para este problema con Amán. Miren ahora el versículo 7. En el primer mes, que es el mes de Nisán. Ahora, Nisán es el término babilónico para una palabra bíblica llamada Aviv, que es el primer mes del calendario bíblico. Y encontramos que cada vez que se usa este término, ya sea Aviv, un término hebreo, o Nisán, un término babilónico que se usa en la Biblia, descubrimos que el evento más importante que ocurrió en ese mes, en ese primer mes, es la Pascua. Lo diré de otra manera, el éxodo de Egipto. Siempre que hablamos del éxodo o de la Pascua, lo que debería venir a nuestra mente es la redención,
que Dios redimió a su pueblo fuera de la esclavitud hacia la libertad. Esa esclavitud los ataba al faraón y a su pecaminosidad. Y sabemos que a través de la sangre del Mesías somos librados del poder del pecado, del dominio del pecado en nuestra vida, para que podamos ser libres, y esa libertad tiene como fin el servir a Dios. Pero noten lo que dice aquí, de nuevo verso 7. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 12º año del rey Asuero. Bien, los números son importantes en la Biblia. Vemos que el primer mes tiene que ver con la redención, y luego vemos que esto ocurre en el 12º año de este rey. Y siempre que vemos el número 12, en lo que deberíamos pensar es en el pueblo de Dios, más específicamente, en las 12 tribus de Israel. ¿Qué nos está comunicando la palabra de Dios? Bueno, el primer mes es el mes de la redención, y luego tenemos el 12º año que se relaciona con Israel. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es esto. A pesar del plan de Amán para exterminarlos, ¿qué hará Dios? Él traerá la redención para el pueblo judío. ¿Y qué se estaba haciendo en ese momento? Sigamos leyendo en el versículo 7. Muchas Biblias no traducen esto con precisión. Simplemente dice, y echó. Y la siguiente palabra es pur, que se nos dice al seguir leyendo que es una suerte. Tiene que ver con el futuro. Así que alguien, no se nos dice quién, pero alguien está echando suertes delante de Amán, día a día y mes a mes. Y vemos que está haciendo esto con un propósito. Quiere averiguar cuál es, por el azar, cuál es el momento adecuado para llevar a cabo su propósito, el de exterminar al pueblo judío. Así que vemos que estaba haciendo esto día a día y mes a mes, y descubrimos que llegó al 12º mes, que es el mes de Adar. Y un paréntesis. En nuestro curso sobre cómo estudiar la Biblia adecuadamente, serás desafiado a entender siempre que toda palabra tiene un significado en el lenguaje bíblico, ya sea hebreo o griego. Y esta palabra, Adar, tiene que ver con algo esplendoroso, algo glorioso, algo de gran importancia. Dios se moverá de una manera significativa, de una manera gloriosa, de una manera espléndida en este mes de Adar. Pasemos al versículo 8. Y Amán le dijo al rey Asuero, y noten lo que dice, hay un pueblo. Insisto, todo en la palabra de Dios está escrito de una manera que nos brinda revelación. Y vemos aquí que dice, hay un pueblo. El número 1 se relaciona con Dios. Lo que nos está diciendo la Escritura es que hay un pueblo que de manera única, debido a un pacto, le pertenece a Dios. Y ellos están, sigue leyendo, están dispersos y están separados. Dos cosas muy importantes. Estaban separados, pero también estaban dispersos. Normalmente estar disperso hace que alguien se asimile, porque al estar dispersos, las personas se vuelven como aquellos con quienes habitan. Pero este pueblo no hizo así. Este pueblo de Dios estaba separado, eran diferentes, en otras palabras, entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y dice aquí, su religión, aunque la mayoría de las Biblias dice sus leyes, pero es la palabra dat. Dat es un término religioso. Habla de su religión. Su religión es diferente a la de todos los demás pueblos, y las leyes del rey, dice, no cumplen. ¿Por qué no cumplen ninguna de esas leyes del rey? Por una razón, porque ellos ponen a Dios primero. El pueblo hebreo entendía que las leyes de Dios tienen precedencia sobre las leyes del hombre. Amán sigue hablando y dice, no es conveniente para el rey tolerarlos
o dejarlos tranquilos, en otras palabras. Verso 9. Ahora Amán va a compartir su plan con el rey. Dice el verso 9, si al rey le parece bien que se escriba, y esta es una palabra que significa una ley, que se escriba una ley para, y aquí tenemos esta palabra, perecer, es decir, para destruirlos. Y de ser así, noten lo que está dispuesto a hacer. Él está dispuesto a pagar 10,000 talentos de plata. Dice, yo pesaré, es decir, yo pagaré a los que hagan el trabajo. Y traeré esto, y aquí habla de una gran suma de dinero. La mayoría de los eruditos considera que esta cantidad equivaldría aproximadamente a 350 millones de dólares americanos. Y esto es hablando de la moneda de aquel entonces. Imagínense lo impresionante y enorme que sería esa cifra hoy. Así que, un valor de 350 millones de dólares. Versículo 10. Una vez que el rey escuchó esta gran suma de dinero, noten que fue rápido para responder. No hizo preguntas, no oró ni consultó nada, simplemente actuó porque el dinero lo cegó. Noten lo que dice el versículo 10. Y el rey quitó su anillo. Este era el anillo de sellar que confería poder. El rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Y noten cómo es llamado por primera vez en este pasaje, Sorer ha-Yehudim, que significa el enemigo del pueblo judío. Podemos entender esto de una manera más precisa. El término Yehudí o judío proviene de una palabra hebrea que está relacionada con dar alabanzas a Dios. Y lo que vemos aquí es que este individuo está en contra de toda alabanza, de toda adoración a Dios. Recuerden lo que aprendimos. La razón por la cual Mardoqueo no obedeció a Amán era porque estaba poniendo a Dios en primer lugar. Pasemos al último versículo de este pasaje. Mira por favor el versículo 11. Y el rey le dijo a Amán, el dinero te es dado. Ahora, el dinero provino de Amán, pero él tendrá autoridad sobre todo ese dinero. Y dice, el pueblo, refiriéndose a toda la gente de este imperio, debe hacer con ello, con el dinero, lo que sea bueno ante sus ojos. Así que Amán está tomando el control. Él tomará decisiones con esta vasta suma de dinero para llevar a cabo su propósito. No el propósito del rey, ni el propósito de Dios, sino lo que él quería, porque su orgullo había sido insultado. Porque Amán estaba furioso, ya que Mardoqueo no se inclinó ni se postró ante él. Ahora veamos el capítulo 5 del libro de Esther. Capítulo 5 comenzando en el versículo 9. Esther 5, 9. Debemos conocer el contexto del pasaje. Lo que vemos aquí es que Amán había sido invitado de manera especial solamente junto al rey para asistir a un banquete que Esther había preparado. Él fue el único que recibió tal honor, y esto lo hizo sentir muy complacido. Mira el verso 9. Amán salió, es decir, partió de este banquete, pero noten algo. Insisto, debes entender que todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito de manera única con el fin de darnos revelación, de enseñarnos la verdad de Dios. Lo que dice aquí es que Amán salió. ¿Cuándo salió? Dice Beyom Jahu. Esa expresión significa en aquel día. Cuando estudias esa expresión, a lo largo de las Escrituras verás que siempre está relacionada con juicio. Lo que este versículo hace es presagiar, revelarnos a ti y a mí, a los lectores, usando el término Beyom Jahu, en aquel día, que Amán se dirige a su juicio. Así que él sale en aquel día y está feliz. La palabra es Semeach, está contento. Y Tov Leiv, se siente bien de corazón, lo que significa que está en un buen estado de ánimo, pero viene un cambio.
Él está muy emocionado, alegre, feliz y contento, porque fue seleccionado entre todas las demás personas. Solo él fue invitado a ese banquete con el rey y con la reina. Pero noten lo que dice. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo a la puerta del rey, este es el lugar donde se reunían los ancianos. Todos los que se sentaban en la puerta eran leales al rey. Vemos una y otra vez que cuando se habla de Mardoqueo, siempre está ubicado en la puerta de la ciudad, en la puerta del rey, siempre demostrando su lealtad. Y vemos que lo que sucede es lo siguiente. Cuando Mardoqueo no se levantó, ni se movió de ninguna manera, una vez más vemos que Amán se llenó de ira, de una ira ardiente contra Mardoqueo. Leamos el verso 10. A pesar de que Amán estaba lleno de esa ira ardiente, noten lo que dice el verso 10. Pero Amán se contuvo y entró en su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeresh, su esposa, y les contó, verso 11, les contó, es decir, Amán les contó, sobre la gloria de su riqueza. Esto busca mostrarnos el carácter de Amán. Es un tipo arrogante, y quiero sugerirte que vamos a ver que el anticristo será extremadamente arrogante y orgulloso. Descubrimos aquí que él está molesto, pero se contiene. Llega a su casa, envía a llamar a sus amigos y a su esposa Zeresh. Les cuenta sobre la gloria de su riqueza y la abundancia de sus hijos. Tenía 10 hijos. Y todo lo que el rey hizo por él, ya que el rey lo había promovido por encima de todos los demás oficiales. Lo elevó por encima de los capitanes oficiales y de los siervos del rey. Pero noten el verso 12. Amán dijo: «Solo a mí, la reina Ester me ha invitado a este banquete con el rey, este banquete que ha preparado solamente a mí, y además mañana también he sido invitado a su reunión con el rey». Él encuentra gran alegría en el hecho de que había sido visto como alguien especial. Él se siente único. Ha sido promovido por encima de todos los demás oficiales del gabinete, por encima de todos los siervos del rey, y además tiene ese honor único de haber sido invitado a este banquete. Miren ahora el versículo 13. Pero nada de esto tiene valor alguno para mí mientras que vea a Mardoqueo. Y noten, no solo a Mardoqueo, sino que siempre dice a Mardoqueo, el judío, sentado a la puerta del rey. ¿Y qué quería hacer? Bueno, él estaba furioso, y ahora su esposa dará un plan de acción. Leamos ahora el versículo 14. Y ella le dijo, Zeresh, su esposa, y a todos sus amigos, que él debía hacer una horca utilizando una gran viga de madera, que debía fabricar esa horca de 50 codos de alto, y por la mañana que Amán fuese al rey con la petición de colgar a Mardoqueo en la horca, y luego podría ir con el rey al banquete y podría ir contento. Y esto pareció bueno a sus ojos, y mandó a fabricar la horca. Lo que vemos aquí es que él tenía un plan. Su plan era exterminar a todo el pueblo judío en este imperio, pero, para consolarse a sí mismo, va a colgar a Mardoqueo en esa horca. Ese era su plan. Eso era lo que le resultaba reconfortante, hacer el mal, derramar sangre. Pero noten que habrá un cambio. Pasemos al capítulo 6, donde solo leeremos un versículo del capítulo 6, y es el versículo 1. Aquí hay una palabra muy importante. Noten cómo comienza.
en esa noche. En la Biblia, la noche es importante. Aprendamos algo. Si te fijas en el Talmud, la sección que trata sobre la Pascua comienza con una palabra que se relaciona con la oscuridad, con la noche. Lo que encontramos aquí es que en el Talmud explican que, aunque es de noche, la noche en realidad es una fuente de revelación, que la manera adecuada de entender la oscuridad o la noche es con el concepto de la luz. Lo diré de nuevo. La manera adecuada de entender la oscuridad es mediante el concepto de luz. ¿Por qué razón? Porque Dios actúa de manera única en la noche. Quiero darte un versículo de las Escrituras como ejemplo. Si revisan Éxodo capítulo 12, versículo 29, encontrarán que Dios golpeó a los egipcios durante la noche. Y esto le trajo iluminación a Faraón, porque cuando su primogénito murió, tanto el primogénito de la familia como el primogénito del ganado, fue allí que Faraón actuó. Hubo un gran clamor en todo el país y Faraón hizo algo. Él vio la luz. Él hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. No que dejara ir a su pueblo, eso no es lo que dice la Biblia, sino que enviara a su pueblo. Es decir, que Faraón tenía que participar activamente y enviarlos. Fue durante la noche que Faraón recibió esa revelación de Dios. ¿Y qué pasó? Él obedeció a Dios. Y ahora vamos a ver que la noche se usa a menudo en la Escritura para mostrarnos que Dios está obrando. Por la noche, la mayoría de la gente duerme, pero Dios ni duerme ni se adormece. Dios siempre está obrando. Y esto es lo que vemos esa noche, porque si miras el capítulo 6, versículo 1, dice: En esa noche, el sueño se apartó del rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias, es decir, la historia del país, las crónicas. Y ellos leyeron este libro delante del rey y él descubrirá algo. Él descubrirá que Mardoqueo, recuerda lo que siempre se dice sobre él, él siempre está en la puerta del rey. Eso habla de lealtad, de ser un anciano fiel. Y leyendo este libro, el rey se enteró de que Mardoqueo había descubierto un plan para asesinar al rey, y su rápido accionar terminó salvándole la vida. Eso condujo a que los conspiradores fueran ejecutados, y todo gracias a Mardoqueo. Así que vemos un cambio. Imaginen esa escena. Amán está por presentarse ante el rey para pedirle que cuelgue a Mardoqueo en una horca, justo en el preciso momento en el que el rey quiere recompensar a Mardoqueo por ser un funcionario tan fiel, un líder tan fiel, un anciano tan fiel dentro de su imperio, que le salvó la vida. Y lo que encontramos comenzando en el capítulo 6 por la noche es un cambio. Todo lo que Amán tenía la intención de hacer se volverá en su contra. Dios lo usó para bien y para el bien de su pueblo. Ahora te invito a buscar nuestro último pasaje por hoy, el cual también está en el libro de Esther, en el capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos, los cuales tienen mucha revelación para enseñarnos lo que Dios está haciendo y lo que debemos entender de este libro y cómo debemos aplicar la verdad de este libro a nuestra experiencia de adoración. Y quiero decirles a qué me refiero con esto. Que si eres un seguidor del Dios de Israel, si eres creyente en el Hijo de Dios, nuestro Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, entonces esta festividad conocida como Purim debería ser importante para ti, porque presagia una victoria futura, una victoria que el pueblo de Dios tendrá sobre el anticristo. Fíjense que dice nuevamente capítulo 9, y quiero que leamos los versículos 1 y 2. Capítulo 9 del libro de Esther, versículos 1 y 2. Noten lo que dice. En el 12º mes, que es el mes de Adar. Bien, vemos en este verso que dice, en el día 13 de este mes. Ahora, recuerden algo.
Otro elemento clave que sucedió fue que el pueblo judío, en la capital, ayunó. Y ayunaron por 3 días y 3 noches. ¿Qué es un ayuno? Es no comer alimentos, ni beber agua, ni líquido alguno, en lo absoluto. No existe nada que se considere un ayuno bíblico, como los ayunos de redes sociales o el ayuno de Daniel. Eso no es un ayuno bíblico. El ayuno bíblico es muy simple. Es lo que la Biblia considera ayuno. No ingerir ningún tipo de alimento y no ingerir ningún tipo de líquidos, ni siquiera agua. Leemos aquí que este día 13 ayunaron, y tradicionalmente hoy en día también ayunamos el 13, para luego el 14 celebrar con alegría la victoria que Dios produjo y que manifestó de manera sobrenatural. Lo veremos en un momento. Mira de nuevo el versículo 1. En el 12º mes, que es el mes de Adar, en el día 13 del mes, cuando llegaron las palabras del rey. ¿Qué palabras del rey? Este edicto, esta ley que fue manipulado para promulgar y que se distribuyó por todo el reino para exterminar al pueblo judío. Así que esta ley provenía del rey y debía cumplirse en ese día, el día en que los enemigos de los judíos, noten esto, los enemigos de los judíos habían planeado en ese día dominar sobre ellos, dominar al pueblo judío. Esta es la palabra lishlot, que significa gobernar o dominar. Implica tener control absoluto sobre algo. Esto era lo que los enemigos de los judíos pretendían que ese día fuera, que ellos dominarían hasta el punto de exterminar por completo al pueblo judío, tal como vemos en el libro de Jeremías capítulo 30, cuando leemos sobre Etzera Gile Jacob, un tiempo de angustia para Jacob. ¿Pero qué sucederá? A partir de eso, Dios traerá la salvación para ese remanente de Israel. Así que, en el día que los enemigos de los judíos habían planeado dominarlos a todos, dice que el pueblo judío dominó a sus enemigos. Hubo un cambio, y eso es lo que vemos a lo largo de este libro. Dios es un Dios de cambios. Él no permite que aquellos que quieren rendir culto a Satanás, servirle a él y operar según sus propósitos, Dios no permite que tengan éxito. Ellos no conocerán la victoria final. Versículo 2. Y el pueblo judío se reunió en sus ciudades, en las provincias del rey Asuero, donde la gente pretendía extender sus manos contra los judíos miren esto, por maldad. Bien, muchas Biblias no lo traducen así, pero es lo que dice literalmente. Nos muestra que lo que esta obra era, lo que Amán quería lograr, a los ojos de Dios, era una maldad. El mundo quería exterminar al pueblo judío, a quien Dios había elegido para traer bendición, para ser una fuente de revelación, para ser la clave en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, vemos aquí que el pueblo judío hizo algo. Fueron capaces de extender sus manos contra aquellos que querían hacerles daño. Y dice que ningún hombre fue capaz de permanecer ante ellos, ante el pueblo judío. ¿Por qué? Porque su temor, es decir, un gran miedo ante el pueblo judío, cayó sobre toda la gente. Pero ¿cómo ocurrió esto? Ocurrió sobrenaturalmente. No sucedió en lo natural, sino que Dios estaba obrando. Muchas personas señalan que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Pero Dios está obrando. Está trabajando en la noche. Está obrando donde el mundo ve oscuridad. Sin embargo, Dios está moviéndose, y es solo a través de su palabra que tenemos revelación para entender la actividad de Dios. Leamos ahora otro versículo. Avancemos al versículo 16. Esther capítulo 9, versículo 16. Vemos que en el día 13
que es tradicionalmente cuando ayunamos, y luego en el día 14 de ese mes de Adar, el 12º mes, es un tiempo de banquete, de celebración, para recordar la victoria. Y Dios proporcionará una pista muy importante para esta victoria. Mira el verso 16. Pero el resto del pueblo judío, que estaba en las provincias del rey, se reunió y se mantuvo firme. Y es interesante. Muchas Biblias dirán por su vida, pero si miras esa palabra, es la palabra alma. Los rabinos debaten sobre por qué aparece la palabra alma allí, y la razón es para hacernos saber que esta batalla es espiritual. Ellos buscaban destruir, Amán y la gente de ese imperio, buscaban destruir el alma, es decir, la misma esencia de los propósitos y planes de Dios, para los cuales en su soberanía eligió al pueblo judío. Así que mira de nuevo el verso 16. Y el resto del pueblo judío, que estaba en las provincias del rey, se reunió y se mantuvo firme por su alma. Y noten lo que dice, y para librarse de sus enemigos. Y mataron a sus enemigos. Fíjense en esto. ¿A cuántos mataron? Dice, a 75,000. Hagamos una pausa un momento y entendamos algo. Este número 75, o en este caso 75,000, es un número muy importante. Es un número que habla de redención. ¿Por qué lo digo? Bueno, si miras, por ejemplo, el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban está contando la historia del pueblo judío, él cita la Septuaginta. Hay una diferencia entre la Septuaginta y el texto masorético, que es la traducción judía estándar, o la Biblia hebrea. Lo que descubrimos es que en el texto masorético dice 70. Pero si miramos, por ejemplo, en la Septuaginta o en los rollos del Mar Muerto, encontramos que fueron 75 individuos los que descendieron a Egipto. Sabemos que José ya estaba allí. Él no se cuenta, ni tampoco Jacob. En total fueron 75 los que descendieron a Egipto. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo llegara allí o incluso por qué lo provocó? La respuesta es simple, con el propósito de redimirlos, para sacarlos de la tierra de Egipto. Egipto muchas veces de manera específica se relaciona con el mundo. Somos llamados como redimidos de Dios a salir de este mundo para entrar al reino de Dios. Vemos algo más. Vemos en la genealogía de Lucas, en Lucas capítulo 3, que si miramos al Mesías y miramos a Dios el Padre, si no los contamos a ellos, pero contamos a todos los demás que se mencionan en la genealogía, ¿sabes cuántos nombres hay? 75. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. El número 30 se relaciona con la muerte. Te invito a confirmar esto más tarde. El 30 tiene que ver con el luto debido a la muerte. Así que el 30 se relaciona con la muerte. Recuerden que Judas recibió 30 piezas de plata para traicionar al Mesías, de modo que pudiera ser arrestado y ejecutado. Una y otra vez el 30 se relaciona con la muerte. ¿Por qué murió el Mesías? Bueno, tenemos esos 75 nombres, porque el 75 se relaciona con la redención. Les daré otro ejemplo. Si miran en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 12, encontrarán que hay algunos días adicionales. Normalmente, cuando pensamos en la última mitad de la semana 70 de Daniel, hablamos de 1260 días. Pero, cuando miramos Daniel capítulo 12, encontramos que hay un cambio. No estamos hablando de 1260 días, sino que pasamos a 1335 días, es decir, 75 días adicionales. ¿Por qué? Porque esos 75 días serán añadidos para lograr el establecimiento del reino de Dios.
Debes entender que hay dos palabras bíblicas en hebreo para la redención. Una es pdut, que habla del pago por la redención. Seamos más específicos. Estamos hablando de la sangre del Mesías, la sangre del Hijo de Dios. Vemos que su sangre fue derramada para nuestra redención eterna. Y lo que sabemos aquí es que esta sangre tiene el propósito de redimirnos. Así que encontramos que en la Escritura hay esos 75 días adicionales. A eso le sumamos el concepto del 30, que nos habla de la muerte. Y luego tenemos esa segunda palabra para la redención, Geulá, que habla del resultado de la redención. Hubo un pago, y luego está el resultado de ese pago. ¿Y cuál es el resultado? El reino de Dios. No es casualidad que veamos aquí, en el versículo 16, que los hijos de Israel pudieron matar a 75,000 enemigos. Mira ahora el versículo 17. En el día 13 del mes de Adar se produjo esta victoria, y el alivio llegó el día 14 de este mes. ¿Y qué hicieron? Pues celebraron esta victoria, y de eso se trata el libro de Esther, de la victoria, una victoria que viene a través de la obra redentora de Dios, que trae consigo el reino de Dios. Dice que hicieron de ese día una fiesta de alegría o un banquete de júbilo y regocijo. Pasemos ahora a nuestra última sección. Vayan conmigo mientras nos preparamos para concluir. Vayan conmigo al capítulo 9, versículo 26. Aquí es donde vamos a ver la exhortación práctica del Señor de recordar este tiempo. Y tú serás mencionado allí, seas judío o no. Vas a ser incluido y llamado a recordar esta victoria. Una victoria que, en última instancia, trae consigo un resultado de redención. Mira el verso 26. Por tanto, llamaron a estos días Purim. ¿Por qué? Pues porque Amán echó suertes para determinar cuál era el mejor día para exterminar al pueblo judío. Pero Dios intervino. Dios actuó y revirtió los planes de Amán, tal como lo hará con los planes del anticristo. Los convertirá en una victoria para el pueblo judío. Lo ha hecho en el pasado, lo hará también en el futuro. Mira el versículo 26. Por lo tanto, llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, que significa suerte. Y debido a todas las palabras de esta carta, de esta epístola, y así es como vemos que está siendo llamado esto por el propio libro de Esther, una epístola. ¿Y qué vieron? Ellos vieron que esto sucedía, que llegaba a ellos, es decir, el resultado de lo que Dios estaba haciendo. Lo vieron personalmente. Mira el versículo 27. Basándose en esta victoria, dice que el pueblo judío lo estableció, y no solo lo establecieron, sino que lo recibieron sobre sí mismos y sobre su descendencia, es decir, sobre su linaje, las generaciones futuras. Y noten esto, con respecto a todos aquellos que se unieron a ellos. Esto es muy interesante. Si analizamos esta palabra, es la misma palabra de donde obtenemos el término levita. ¿Y sabes qué es un levita? Un levita es un asistente, es alguien que se une, que se acerca en unidad con los sacerdotes para participar y ayudar en la adoración de Dios. La pregunta que tengo para ti es, ¿acaso las naciones no se han unido también con Israel para el propósito de adorar a Dios? ¿No es eso de lo que se trata la redención? La redención, lee de nuevo la historia del Éxodo. Dios dice, voy a llevarles en un viaje de 3 días de adoración para que celebren una fiesta para mí. Una fiesta es un tiempo de adoración. Vemos aquí que
no solo fueron los judíos quienes lo establecieron y lo recibieron, sino que también fue para su descendencia, para la simiente judía y también para todos aquellos que se unieron a ellos. Y esto, en mi opinión, está hablando de la iglesia. Luego dice que no debe pasar sin hacerse estos 2 días, como está escrito, y de acuerdo con su tiempo. Por esto deseamos celebrar esta festividad de Purim, de acuerdo con lo que está escrito. ¿Dónde? En el libro de Esther. Y queremos hacerlo en su día, es decir, en esos 2 días. ¿Qué 2 días? El día 13 es un día de ayuno. Comienza a la puesta del sol y ayunamos por un día completo que son 24 horas o quizá un poco más, aproximadamente 25 horas. Ayunamos y luego vamos y rompemos el ayuno con una celebración, un banquete agradeciendo a Dios. ¿Por qué comemos? Porque la Biblia dice en Deuteronomio 8:10 que cuando hayas comido y estés satisfecho, bendecirás al Señor y le darás gracias por la buena tierra, su provisión. Por eso ellos guardan estos 2 días como ha sido escrito, y en su tiempo. Y para hacerlo, Beko Shana Beshana, cada año. Dios no quiere que ninguna generación ignore este festival. Veamos nuestro último versículo, el versículo 28. Y estos días han de ser recordados y celebrados por cada generación y generación, cada familia y familia, en cada provincia y provincia, en cada ciudad y ciudad. Estos días de Purim no deben pasar de en medio del pueblo judío, ni de su descendencia, de su memoria, dice. La memoria de este tiempo no debe llegar a su fin en su descendencia. Es decir, todos nosotros, ya seas judío o gentil, eres parte de la descendencia de Abraham. Y por lo tanto, esta fiesta tiene relevancia para ti. ¿No es apropiado recordar el hecho de que Dios haya provisto una victoria tan maravillosa, librando sobrenaturalmente a su pueblo? Piénsalo. El pueblo judío era un pueblo pequeño, pero aún así estaban dispersos a lo largo de este gran imperio. Y Dios les dio la victoria, como solo Dios puede hacerlo. ¿No es apropiado al estudiar este libro de Esther, recordar esa victoria y alabar a Dios, adorar a Dios y darle gracias? Porque, ¿qué intentaba hacer Amán? Exterminar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Amán estaba en contra del reino de Dios. Y lo que vemos sin la menor incertidumbre en el mundo hoy en día es un auge del antisemitismo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere el reino de Dios. Cuando el reino de Dios sea establecido, este mundo será destruido con el juicio y la ira de Dios. Lo único que se salvará es esta tierra santa, la tierra de Israel. Voy a concluir diciendo esto. Esas personas que piensan que ya no hay importancia alguna en Jerusalén y en la tierra de Israel, no conocen la palabra de Dios. En este momento, Dios, en nuestros días, está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra tal como profetizó que haría. Dios está obrando. No deberíamos ser un pueblo en tinieblas, sino que deberíamos tener la luz del Espíritu Santo que ilumina nuestra perspectiva para que podamos ver a Dios obrar en medio de este mundo. Las cosas están cambiando. Todo se está volviendo más perverso. Todo es más oscuro, pero Dios es un Dios de luz. Dios traerá la victoria. Él establecerá su reino. Él se mostrará fiel y deberíamos estar contentos y regocijarnos y reconocer esta victoria en el libro de Esther, si en verdad pertenecemos al único Dios verdadero, el Dios de Israel. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque en verdad eres un Dios redentor. Y a través de esa redención podemos experimentar la victoria, y es una victoria eterna. Te damos gracias por tu poder.
Te damos gracias por tu providencia. Te damos gracias por la provisión de tu Hijo, a través del cual tenemos redención eterna. Señor Dios, te damos gloria. Gracias por la oportunidad de recordar lo que has hecho en el pasado, para prepararnos para lo que harás en el futuro. Al observar este día de ayuno y también este día en el que diste alivio a tu pueblo, en el que frustraste los propósitos del enemigo para que tu pueblo tuviera la victoria, para que dominaran a sus enemigos, y todo esto es para mostrarnos, enseñarnos y recordarnos que tú, oh Dios, y solo tú, eres soberano, que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Así que, Señor, exaltamos tu nombre, sabemos que tú y solo tú eres digno. A ti sea la gloria, hoy, mañana y siempre. En el poderoso nombre del Mesías Yeshua oramos, y todos decimos, amén. Amén.